Amén. Entramos al libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Y en esta mañana vamos a ver 3 versículos solamente. El versículo 35, 36 y 37. Marcos 12, 35, 36 y 37. Y estos 3 versículos vamos a dividirlo en un bosquejo de 3 puntos. No porque tienen que ser 3 puntos siempre. Pero en el primer punto vamos a ver en el versículo 35 lo que decían los escribas de quién Cristo era. Lo que decían los escribas de Cristo o sobre Cristo. En el versículo 36 vamos a ver lo que dice David, el rey David de las Escrituras, y el Espíritu sobre Cristo. Y finalmente vamos a ver el versículo 37 sobre lo que dice la Escritura sobre quién es el Cristo. Entonces, esos 3 versículos vamos a dividirlos en esos 3 puntos de este bosquejo. Y hermanos, yo quiero que usted me ayude cerrando sus ojos y pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que Él hable en esta mañana, porque estoy seguro que ninguno de ustedes, absolutamente ninguno de ustedes vino a escucharme a mí. Queremos escuchar la voz del Espíritu de Dios a través de esta palabra, que Él use este vaso de barro. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada. Señor, yo te ruego por este pueblo, y yo incluido en él, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana. Queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Señor, que tú uses, Padre, en tu misericordia y tu gracia, este vaso de barro, Señor. Usa mi mente, mi corazón, mi boca, mi lengua, Señor. Todo mi ser, Padre. Úsalo como un instrumento para tu gloria en esta mañana, Señor. Te necesitamos. Y queremos, Señor, que tú seas glorificado a través de estos 3 versículos de tu palabra, Señor, que encierran una gran verdad sobre quién es el Cristo, profetizado a través del Antiguo Testamento, Señor, y que vino como ha sido documentado en el Nuevo Testamento. Pero queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, que hables, Señor, de una manera poderosa. Señor, danos tú lo que no tenemos, Padre, ya sea la recepción de tu Santo Espíritu, Señor, como muchas cosas, Padre. Estén receptivos a tu palabra, Señor. Danos lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos, Señor. Danos, Señor, la posibilidad, la habilidad por medio del poder de tu Santo Espíritu de ser obedientes a tu palabra, Señor. Te lo pedimos confiando que tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Los días jueves estamos estudiando el libro de 1 de Corintios. Y ahorita nos encontramos en un capítulo de 1 de Corintios que habla sobre la resurrección. Y aunque sabemos que Jesucristo es un nombre, o Jesús es un nombre muy famoso en toda la tierra, y muchas personas dicen creer en Jesús, no todos en realidad saben lo que creen. No todos en realidad creen en ese Jesús porque no conocen al Jesús que las Escrituras nos presentan. Obviamente, para que una persona diga que cree en Jesús y para que crea de una manera salvadora, de una manera que pueda decir a esa persona, yo creo en Jesús y por lo tanto yo iré al cielo, de la única manera es creyendo en el Jesús de la Biblia. Y ese es el Jesús que la palabra del Señor nos presenta como un Jesús que resucitó, que Él anunció que Él iba a ser entregado, que Él iba a morir en una cruz, pero cada vez que Él anunciaba que Él moriría en una cruz, Él mismo decía, pero al tercer día voy a resucitar. No podemos creer en un Jesús que sigue en la tumba, no podemos pensar que vamos al cielo creyendo en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Pues en esta mañana, hermanos, tenemos una oportunidad de agarrar herramientas, de concentrarnos en una verdad, otra verdad sobre el Cristo, sobre Jesús,
que es necesaria que nosotros creamos para poder ser salvos. Hay personas que dicen que creen en Jesús, personas que dicen que conocen a Jesús, pero ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera saben lo que Jesús nos manda a hacer. Y Él claritamente nos dice que debemos de hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad como un ejemplo. Él vino a darnos instrucción. Nosotros debemos de escuchar lo que Jesucristo nos dice. Hermanos, para salvación, querido amigo, para ser salvo, no solo se debe de creer o decir que crees en Jesucristo, sino que debes de creer en el Jesús que la Biblia nos presenta. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No podemos creer en ningún ídolo, ni ir a ningún ídolo, ni postrarnos delante de una estatua. No importa que se diga que es la madre de Dios, porque Dios no tuvo progenitora. Dios no tiene a nadie que le pueda decir madre. No importa con quién quieras, ante quién quieras humillarte, no hay otro sino Jesús. No hay otro Jesús, no hay ninguna otra persona, no hay ningún otro ser en el cual o por medio del cual podamos ser salvos, sino es a través de Jesús y una fe en el Jesús que la Biblia nos presenta. Hay una institución, una organización por ahí que se llama y se denomina como los santos de los últimos días, o conocidos también como los mormones. Ellos dicen creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Creen que murió en una cruz como ofrenda para el pecado y que luego resucitó. Y uno diría, amén. Y uno diría, son nuestros hermanos, pero no. No podemos llamarle a unas personas hermanos cuando esas mismas personas, además de decir esto, dicen también que creen que Jesús y Satanás, siendo ambos hijos de Dios, por definición, entonces son hermanos. Satanás y Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús de la Biblia. Los budistas dicen respetar la creencia cristiana sobre la divinidad de Cristo. La respetamos, pero dicen no la creemos. No creemos que Jesús haya sido divino. Aunque dicen que respeto lo que los cristianos, ellos dicen, respetamos lo que los cristianos piensan. El libro sagrado de los musulmanes, llamado el Corán, llama a Jesús el Mesías, como lo llama nuestra escritura, la Biblia. Lo llama el Mesías. Los musulmanes creen que fue un profeta, mensajero de Dios, y uno diría, amén. Fue un enviado de Dios, alguien que vino a hablar palabra de Dios, pero no creen en la divinidad de Jesús. Y como estos, hay muchos más ejemplos de personas que dicen creer en Jesús, pero no creen en Jesús, en el Jesús de la Biblia. El pasaje de hoy, hermano, nos lleva a la pregunta central y crucial que nos ha presentado el libro de Marcos desde que comenzamos hace meses a estudiar este libro. Esta pregunta que Marcos hace a sus lectores, esta pregunta que confronta a los lectores de este libro, que nos confronta a nosotros en esta mañana. Y esa es la pregunta que nos hace el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 29. Dice que Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él les pregunta a los discípulos, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué han escuchado? ¿Qué dicen la gente que soy yo? Y le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Entonces Jesús les hace la pregunta a sus discípulos. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes,
¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. Tú eres el enviado. Tú eres el ungido. Hermanos, nosotros tenemos que creer en la divinidad de Jesús. Es crucial para decir que somos salvos. No podemos ser salvos si no creemos que Jesús, al igual de ser verdaderamente hombre cuando anduvo en esta tierra, también es y fue y siempre ha sido verdaderamente Dios. Jesús es Dios. El primer versículo de esta mañana nos enseña el testimonio de los escribas en Marcos capítulo 12, versículo 35. Dice así: mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de Dios? De David, perdón. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Hermanos, Jesús estaba en el templo, nos dice Marcos. Y recuerden, hermanos, que el templo era un lugar de suma importancia para los judíos. Era el centro de la vida religiosa para un judío. Cualquier judío que quería conectarse con Dios, lo primero que pensaba es ir al templo. Hoy en día, hermanos, sabemos que Dios no habita en ningún lugar físico. Este es nomás un edificio. La iglesia la compone los que son verdaderamente hijos de Dios, los que han creído en el unigénito del Padre, en Jesucristo, los que siguen sus mandamientos, los que se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y la palabra nos presenta y nos enseña estas verdades, hermanos. Entonces el pueblo judío miraba a este lugar, este templo en el cual se sacrificaban animales y se adoraba a Dios como un lugar muy importante. Allí estaba Jesús. Allí en ese lugar un judío buscaba a Dios y decía estar en el templo y decía también estar en la presencia de Dios. Aún así, hermanos, estos judíos llegaron hasta el punto de idolatrar al templo. Se recuerda cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 2 versículo 18, ustedes destruyen este templo, pero en 3 días lo levanto de nuevo. Ellos se enojaron con Jesucristo. Ellos pensaron que se refería y que estaba hablando del templo, la estructura física, pero él se estaba refiriendo a su cuerpo, cómo él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Hermanos, al ver la edificación de la reconstrucción, después de que una de esas ocasiones cuando el templo fue derribado, fue destruido, cuando los exiliados judíos volvieron y vieron la edificación del templo nuevo que se estaba comenzando a edificar, esos que habían visto el primer templo lloraron al ver el segundo. Tuvieron gran tristeza. Ellos amaban el templo, ellos miraban el templo como si fuera un Dios. Y Jesús estaba enseñando desde ese lugar de autoridad. Pero quiero llevarles a ustedes al pasaje paralelo del libro de Mateo capítulo 22, porque en ese capítulo 22 de Mateo nos dice algo muy importante en sus versículos 41 al 46. Allí en ese pasaje, que es el mismo relato, pero desde la perspectiva de Mateo, ahí nos da otros detalles que Marcos no nos dice. Y fíjese usted que si usted lee Mateo 22, 41 al 46, usted va a ver que estaban reunidos los fariseos, dice Mateo. Es Jesús, entonces, el que les hace una pregunta sobre el Cristo. O sea, antes de que en Marcos nos dice que Jesús preguntó, ¿por qué es que dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Mateo nos dice que ya Jesús les había hecho la pregunta. Les había preguntado sobre su opinión sobre el Cristo. Y recordamos, hermanos, que todos los escribas eran fariseos, o la mayoría de ellos. Pero no todos los fariseos eran escribas. Parece ser, hermanos, que cuando Jesús hace la pregunta al grupo de fariseos, son los escribas los que contestan la pregunta de Jesús sobre el Cristo. Recuerden, hermanos, quiénes eran los escribas. Ya hace un par de semanas hablamos sobre los escribas.
Pero para refrescar su memoria, recuerde que los escribas eran aquellos estudiosos de la ley. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento, no solamente lo estudiaban, incluso llegaban hasta el punto de memorizarse grandes porciones del libro, de algún libro, de algún pasaje de la ley, del Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos multiplicaban las escrituras copiándolas de un manuscrito hacia otro. Ellos eran comentaristas del tiempo, eran los comentaristas del tiempo, interpretaban la ley, eran responsables por preservarla. Y cuando digo ley me refiero a esos escritos del Antiguo Testamento, esos escritos de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, los salmos de David. Ellos, hermanos, hacían todo esto, eran respetados porque conocían mucho del Antiguo Testamento. Eran maestros del pueblo. La gente los admiraba a estos escribas. Hermanos, pero su estilo era solo un estilo de apariencias. Era solamente algo que ellos mostraban por fuera, pero que en realidad ellos no eran, no vivían. Más bien podemos decir que vivían hipócritamente porque no obedecían en realidad la ley, aunque la conocían. Conocían las escrituras, pero no obedecían las escrituras. Enseñaban justicia, pero no vivían la justicia. Eso es lo que Jesús apuntó sobre ellos. Si usted lee el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20, Jesús dijo de ellos: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Les digo a ustedes que si su justicia no es diferente, no es verdadera, y más bien no es hipócrita como la justicia de los escribas, si no es así, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. O sea, no es que los escribas tenían justicia. Jesús pedía una justicia verdadera en los oyentes. Una justicia que no fuera falsa como la justicia de los escribas. Entonces nuestro relato, hermanos, comienza con una prueba de que Jesús presenta ante los escribas. Él les hace una prueba, les pregunta sobre el Cristo. Nos recordamos que ya se le habían acercado a Jesús varios grupos. Ustedes que han estado aquí en las últimas semanas han visto cómo varios grupos de religiosos y políticos se le han acercado a Jesús para ponerle preguntas o trampas en forma de preguntas. Se le acercaron los fariseos, los escribas, se le acercaron los herodianos, los saduceos. Todos ellos cuestionaron a Dios. Y ahora Jesús los cuestiona a ellos, siendo los escribas quienes eran los maestros de la ley. Hermanos, ser maestro es algo que viene con mucha responsabilidad. Ser maestro, lo voy a repetir, es algo que viene con mucha responsabilidad. Si lo va a recordar de un pasaje bíblico en Santiago 3, capítulo 1, versículo 1, donde dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. El que es maestro, incluso Santiago le dice: no sean todos maestros, porque el maestro será puesto a juicio con un juicio más severo. Hermano, es un honor ser usado por Dios. Y le voy a decir una cosa: no solamente es maestro el que se para acá al frente. En cierta manera, aunque las escrituras en este versículo yo creo que nos está apuntando a otro grupo diferente, pero en cierta manera todos nosotros en nuestros hogares somos maestros. Y tenemos una gran responsabilidad siendo sus maestros. Pero a los maestros de personas, de grupos, hermanos, es un honor ser usado por Dios, pero también es una gran responsabilidad.
Los que enseñan engañando se exponen a un castigo más severo por la responsabilidad que conlleva enseñar. Los que se paran aquí enfrente conllevan una responsabilidad mayor que los que están sentados escuchando. Nos exponemos a un castigo más severo. Nos exponemos porque estamos enseñando a un pueblo que está escuchando la palabra de Dios, y cuando uno estudia la palabra de Dios, uno tiene que hacer un esfuerzo para interpretarla de una manera correcta, para considerar todos los detalles alrededor de esa escritura que nos pueden identificar una interpretación, nos pueden dar una interpretación correcta de lo que se está hablando. El maestro que enseña mal es responsable por la desviación de los que los oyen. Por eso que decimos, hermanos, pobrecito de todas esas personas, ese apóstol de una ciudad cierta en Guadalajara, una área. Hay un apóstol allí que veneran y que él mismo se dice ser el apóstol de Dios, se autodenomina, toda la gente lo respeta y enseña falsedad. Él conllevará y llevará un juicio grande el día cuando esté delante del trono del Señor y el Señor le pida cuentas. Él mismo enseñó a ese grupo que se llama, y lo voy a decir, la luz del mundo. Un grupo lleno que sigue falsedades, que sigue mentiras de un apóstol, entre comillas, de Dios, que les enseña falsedad. El maestro que enseña mal es responsable por la desviación de los que oyen. El maestro también que no vive lo que enseña se comporta hipócritamente y merece un castigo más severo. Si yo me paro acá al frente y les digo a ustedes algo, el Señor va a traer juicio sobre mí. Y no solamente por lo que dice la palabra, sino por lo que mis labios mismos han dicho. Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 4, 16, le da una instrucción a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, le dice. Y no solamente ten cuidado de ti mismo, sino también ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Para los que te escuchan. Esos escribas eran los maestros de la ley. La gente los miraba, los admiraba, los escuchaba, los seguía. Y es el mismo Pablo, hermanos, que en Romanos capítulo 2 dice algunas palabras que encajan muy bien para esos escribas. Versículo 22 y 23 dice: ¿tú qué dices que no se debe cometer adulterio? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Esos eran los escribas. Un grupo de maestros hipócritas. Un grupo de maestros que hablaban lo que no practicaban, que no vivían la justicia que ellos mismos enseñaban. Eso es lo que los escribas eran, hermanos, ciegos que guiaban a otros ciegos. Un ciego que trata de evitarle a otro ciego el caer en un pozo, en un hoyo, es contradictorio. Léanse Mateo capítulo 5, versículo 14. Les dice que eran ciegos guiando a otros ciegos. Entonces Jesús pregunta sobre el Cristo o ungido de las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras dicen de este Cristo? El Mesías que vendría a libertar al pueblo y reinar sobre ellos después de vencer a sus enemigos. Eso era lo que ellos entendían del Cristo. A la pregunta de Jesús, los escribas contestan: el Cristo es el hijo de David. Hermanos, al igual que con otras religiones que en ciertas cosas uno diría amén, así es.
Así estaban los escribas. Uno diría, si hubiera estado allí y fuera creyente en Jesucristo, en el Jesús verdadero, si verdaderamente uno hubiera creído y escuchara a los escribas decir, el Cristo es el Hijo de David, uno diría, amén. Pero hasta allí llegaban los escribas. Ellos decían que era el Hijo de David, pero a simple vista, hermanos, la respuesta de los escribas no era incorrecta, era correcta. En realidad el Cristo vendría de la descendencia de David. Pero el problema era que hasta allí llegaban los escribas. Limitaban su conocimiento y no escuchaban y no entendían lo que las demás cosas que las escrituras decían de Cristo. Dios les hace una promesa a David cuando ese tuvo el deseo de construir el templo, hermanos. ¿Se recuerda? David tuvo el deseo de construir el templo a Dios. David de repente dice, yo estoy habitando en un palacio hecho, y él menciona un tipo de madera, era un palacio hermoso, y él dice, mientras tanto, Dios o el arca del pacto estaba sentado o dentro de ese tabernáculo, de una tienda que era movible, que no era permanente. Entonces David se dispone a construirle un templo a Dios. En 1 Samuel capítulo 7 versículos 11 dice, el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. O sea, cuando Él le presenta el deseo de construir el templo el profeta de primero le dice, adelante, hazlo. Pero entonces el mismo profeta vuelve a David y le dice, no, tú no serás el que le construirá templo a Dios. Más bien el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. O sea, Dios le dice, yo soy el que te voy a edificar casa a ti. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ese es Jesús. David quería construirle un templo a Dios, pero Dios le dice, más bien de tus entrañas, de tu descendencia, levantaré a uno que va a reinar para siempre. Yo soy el que te voy a establecer casa a ti. Jesús no dice, hermanos, que la respuesta que los escribas dieron fuera equivocada. Pero ellos no habían entendido que el Cristo sería más que un descendiente del rey David. Y Jesús cuestiona lo que los escribas pensaban sobre el Cristo. Recuerden, la pregunta es, ¿por qué los escribas dicen que el Cristo es el Hijo de David? ¿Era como ellos decían, limitando quién era a solo un descendiente de David? ¿Era así? ¿Solamente un descendiente de David? Y la pregunta que el escritor nos hace a nosotros, nos hace la pregunta sin hacerla. ¿Quién dicen ustedes que es el Cristo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Vamos al segundo versículo 36, el testimonio del Espíritu de Dios y David. David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esa es una clave que el Señor Jesucristo les da a los que estaban escuchando y a los mismos escribas en este momento. Para ayudarles, les da esta pista. ¿Es descendiente? Claro que sí. Claro, ya lo vimos en el libro de 2 Samuel. Podemos ir también al libro de Mateo capítulo 1, donde nos enseña cómo Jesucristo descendió. Es del linaje de David. La promesa cumplida de Abraham, Mateo capítulo 1. Eso lo explica. ¿Es descendiente de David? Claro que sí. ¿Es solamente un descendiente de David? Absolutamente que no. No es solamente un descendiente de David.
Jesús entonces les recuerda lo que David a través del Espíritu Santo dice del Cristo. Y él aquí, hermanos, en este versículo está citando al Salmo 110, versículo 1, donde David escribe, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está haciendo aquí una yuxtaposición. ¿Qué es eso? Está uniendo dos cosas, poniendo dos cosas a la par para crear un efecto de contraste. O sea, lo que los escribas decían y lo que dice David por el Espíritu eran dos cosas que él pone a la par, una de la otra, pero las dos cosas eran diferentes. O incluía una cosa más que la otra. Lo que David decía, siendo el salmista más renombrado de Israel, una persona que los escribas respetaban, y siendo dirigido por el Espíritu Santo, era más que lo que los escribas pensaban y decían. Los escribas no debían contradecir a David y mucho menos al Espíritu Santo. Y el maestro serio de las Escrituras, como se suponía que eran los escribas, debió en ese momento reconocer lo que David decía por el Espíritu. Ellos, hermanos, debían de recordar pasajes de las Escrituras como el que se menciona en las palabras proféticas del Mesías en Isaías 48:16. Eso debió de haber regresado a su mente, donde dice, acérquense a mí, escuchen esto, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora, dice esta persona que es el Hijo de Dios, y ahora me ha enviado el Señor Dios, el Padre. Y dice, y el Espíritu. ¿Usted quiere un versículo del Antiguo Testamento que habla de la Trinidad? Ahí está uno, entre muchos más. Todos los presentes debían reconocer que el ungido era Señor. Igual y con la misma posición que ese nombre que los judíos mismos ni siquiera mencionaban ni repetían. El nombre que hoy conocemos como Jehová o Yahweh. Ellos en lugar de decir ese nombre, ellos decían Adonai o Señor. Cuando lo leían en la palabra, en las Escrituras, no decía Adonai. Decía Yahweh, o tenía las siglas Yud, Hei, Vav, Yud, o YHWH. Consideraban ese nombre de Dios tan santo que era un nombre que ellos no podían repetir, no querían mencionar, y solamente decían Adonai. Ese es el Señor, ese es el Señor al que David se está refiriendo. O sea que no era solamente descendiente de David. El Cristo era Dios y Señor. Y el Cristo es Dios y Señor. Se fija que no podemos ser salvos sin creer que Jesús es Dios. Y no solamente creer que Él es Dios, sino también creer que Él es Señor. Y si creemos que Jesús es Señor, creemos que Él es nuestro amo, que Él es nuestro dueño. Y si creemos que Él es nuestro dueño, entonces obedecemos a nuestro dueño. Obedecemos a nuestro amo porque como sus siervos. Es que, hermanos, el día de hoy la palabra o el término siervo ha perdido hasta su significado. Hoy en día es bonito que una gente diga siervo de Dios, sierva de Jesucristo. Pero lo que te están diciendo es, eres un esclavo de Dios. El ser siervo es ser esclavo de Dios. El conocer a ese Jesús de la Biblia y llamarlo Señor no solamente es de la boca para afuera. Es tenerlo en el corazón. Es abrazar el hecho de que Él es Señor y Dios de nuestras vidas. Que debemos de obedecerlo. Que debemos de humillarnos delante de Él. Si ese no es el Jesús en el que tú has creído, no has creído en el Jesús verdadero y no has venido a salvación. Necesitamos
creer y saber que el Cristo, que Jesucristo es Dios y Señor. Hermanos, el cuestionamiento estaba diseñado a llevar a los oyentes a entender que Jesús era más que un descendiente de David. Jesucristo es Señor y Dios del rey David y de todos. La pregunta para nosotros entonces ¿es Jesucristo tu Señor y Dios? Él es tu Señor y Dios. Nos comportamos como que si Él es nuestro Señor y Dios. Le obedecemos. Vamos al último versículo de esta mañana. El testimonio de las Escrituras. Marcos capítulo 12, versículos 37. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Jesús sigue apuntando a lo escrito, a las Escrituras. Se recuerda que estas personas se llamaban escribas. Eso de arriba, eso viene de las Escrituras. Jesús sigue apuntando hacia las Escrituras. Continúa presionando la falta de entendimiento de esos escribas. Entonces la pregunta que resulta naturalmente sería, ¿en qué sentido? O sea, ustedes dicen que es hijo de David, pero ¿en qué sentido es su hijo? En el sentido de su descendencia. Pero él mismo llama a ese descendiente su Señor. O sea que es Señor de David y es Dios de David. Él lo llama a su descendiente de esta manera. Esto debió, hermanos, de disipar toda duda de quién era Jesús. Los escribas en ese momento debieron de haber dicho, es verdad. Nosotros conocemos las Escrituras, respetamos a David como un salmista inspirado por Dios. Es verdad, David mismo llama a el Cristo su Señor. El Cristo es Dios y Señor. Mateo nos dice, hermanos, en el pasaje paralelo, que ya después de esto nadie más pudo contestar nada. Nadie más pudo decir nada. Se quedaron callados todos. Ya los diferentes grupos religiosos y los grupos políticos que habían venido a Jesús a cuestionarlo quedaron en silencio. Ahora Jesús, con una sola pregunta, debate en contra de todos ellos. ¿Se recuerda? Hagamos un repaso de lo que hemos visto las semanas pasadas. Los fariseos y los herodianos, Jesús les dice a ellos, deben de dar a Dios lo que es de Dios. Ellos se acercan a Jesús haciendo una pregunta sobre los impuestos. Jesús pide una moneda y dicen, ¿qué imagen está en esa moneda? Básicamente les está diciendo, así como la moneda lleva la imagen de César, ellos debían sí de pagar los impuestos. Pero también les da a entender, todos ustedes llevan la imagen de Dios estampada en ustedes. Todos ustedes se deben a Dios. Den a César lo que es de Dios, pero ustedes se deben a Dios. Delante de ellos estaba aquel a quien debían rendirse, entregarse y darse. Esos eran los fariseos y los herodianos. Pero también se recuerda que los saduceos se acercaron. Y Jesús mismo dice que ellos no entendían las Escrituras ni el poder de Dios. Ellos decían creer en la ley de Moisés. Decían, pero no entendían porque Dios se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ellos no creían en la resurrección. Y Jesucristo mismo dice, Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Jesús vuelve a apuntar a su estado de equivocación y falta de entendimiento de que Él era del que hablaba las Escrituras en la ley y los profetas. O sea, delante de ellos estaba ese Señor de David, no solamente un descendiente de David. A un escriba que se le acerca a Jesús. ¿Se recuerda? Hace 2 o 3 semanas. Este debía saber cuál mandamiento era el supremo, pero le pregunta a Jesús, ¿por qué?
porque quería ponerle un tropiezo a Jesús, quería encontrarlo en alguna trampa. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y la fuerza. Y también Jesús dice, ese es el más importante. Y el segundo es amar a tu prójimo. No hay ningún otro mandamiento, dijo Jesús, mayor que estos. El primero, amar a Dios, y después amar al prójimo. O sea, delante de ellos estaba el Señor y Dios que les decía estas cosas, a quien debían de amar por sobre todas las cosas. Pero también delante de ellos estaba el Hijo de Dios humanado, Jesucristo, un prójimo de ellos también, al cual debían de amar doble, por ser Dios y por ser su prójimo, pero no lo reconocieron. De ellos solo recibió oposición y desprecio. Hermanos, el escriba posiblemente es el caso más triste de todas estas personas que se acercaron a Dios, porque Jesús le dice, está cerca del reino, está cerca. Estaba cerca, pero aún estaba afuera. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué será más doloroso? ¿Estar tan lejos y no darte cuenta de que estás lejos? ¿O estar tan cerca y aún no estar dentro? Estar tan cerca y aún fallar la meta. Los religiosos, de acuerdo a Juan capítulo 5, como se leyó al comienzo del servicio, examinaban la ley para encontrar la vida eterna. Y Jesucristo mismo le dice, ellos pensaban que al examinar la ley ellos se encontraban y tenían la vida eterna. Y Jesús le dice, ellas son las que hablan de mí. Las escrituras son las que hablan de mí. El testimonio de las escrituras nos dice que Jesús es Dios. Siempre lo fue y siempre lo será, hermanos. Jesús es el Cristo que fue enviado para salvación de todo el que cree en fe en Él. Esa es una doctrina crucial para todo cristiano. Sin creer en lo siguiente, no se está creyendo en el Cristo bíblico. Si tú crees en otro Cristo, en otro Jesús, has creído equivocadamente. Jesús fue verdaderamente hombre, hermanos, habitó un cuerpo humano como el de nosotros. Juan 1, versículo 14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue verdaderamente hombre, habitó un cuerpo humano que uno pudiese haber tocado, pudiese haber visto sudar, pudiese haber visto escuchar respirar. Un cuerpo. Pero el Hijo de Dios en su eternidad pasada siempre fue y nunca dejó de ser. Así como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Jesucristo es Dios. No sé en qué Jesucristo has creído tú. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, has creído en el unigénito del Padre, aquel que fue desde la eternidad pasada y nunca dejará de ser. Dios. Y debemos de conocerlo, hermanos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia para estudiar sus escrituras, para conocerlo mejor. Hoy en día, hermanos, si usted ha puesto atención al mensaje de este día y quizás ha tomado notas, usted se ha llevado otro pasaje de las escrituras que a lo mejor usted ni siquiera sabía, de la cual usted puede defender la divinidad de Cristo. Ahora, cuando un testigo de Jehová se le presente a su puerta, no se ponga a alegar como lo hacía alguien que yo conocía, que esperaba que abrieran la puerta y tenía ya su cuchillo afilando para debatir con ellos. Preséntele el Evangelio a los testigos de Jehová, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos piensan que obrando van a ganarse la salvación, pero están equivocados. Presénteles el amor de Jesús, el amor que vino y yació colgado en una cruz para pagar el precio que le toca a toda la humanidad pagar. Presente el Evangelio. Y ya después de haberle presentado el Evangelio,
cuestione lo que ellos piensan. Ellos no creen que Jesús es Dios. No creen que Él es Dios. Pero con esta escritura usted puede llevarlos a entender y a cuestionar lo que ellos mismos están pensando. Jesús es Dios. Pero también, hermanos, recordemos que no debemos de ser como los escribas. Necesitamos que en nosotros haya justicia verdadera. Yo no estoy diciendo que debemos de ser perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos le fallamos a Dios. No nos escondamos detrás de que, pues soy humano. Y pues soy humano, voy a pecar. No, tampoco. No es ni un lado ni el otro. Es confiar en Jesús. Es tener fe verdadera en el Jesús de la Biblia. Es considerarlo tu Dios. Es considerarlo tu Señor. Escuchar lo que Él dice y seguir sus mandamientos. Esforzarte. Vas a fallar. Claro que vas a fallar. Pero si tú en verdad has creído en Jesús, tú vas a ir cambiando. Y ya no vas a seguir fallando de la misma manera. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser santificada y vas a empezar a dejar pecados que estorban tu relación con Dios. Es necesario que en nosotros se encuentre la justicia. La justicia que únicamente se puede conseguir a través de Jesús. Es Gálatas 3, 26 y 27 que nos dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No se equivoque, esto no está hablando de un bautismo en aguas. Esto no está hablando de que te sumergieron en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te sacaron del agua. Esto no está hablando que cuando de niño te llevaron una pila de agua y te echaron agua en la frente. Esto no está hablando de eso. Esto está hablando del que ha sido bautizado en Cristo, ha sido bautizado porque ha tenido fe en Jesús. Y se convierte en hijo de Dios, aquel que mediante la fe cree en Jesús. ¿Cuántos de ustedes han creído en el Jesús verdadero? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y no contesten amén en este momento? Contéstelo internamente, cuestiónense. ¿Cuántos en verdad creen que Jesús es Señor y Dios? ¿Cuántos en verdad se comportan y viven de la manera como que Jesús es Señor y Dios? Si tú no eres cristiano, debes de creer en el Cristo de las Escrituras para salvación. Y se trata solamente de que vengas a Él y le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas genuinamente y le pidas ayuda, le pidas que Él viva, que sea alguien vivo para ti, que te ayude a seguir sus mandamientos. Síguele a Jesús en esta mañana para salvación. Pon tu fe en el Señor y Dios, que un día vino a morir en la cruz del Calvario por todo pecador, pero que en un día futuro vendrá para juzgar a todos. Y solamente el que haya puesto su fe en Jesús, que tiene la justicia de Jesús en sus vidas, podrá decir que es salvo y podrá ser encontrado salvo cuando Jesucristo regrese. Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Jesús, tú eres el Señor y Dios. Ese Señor y Dios que presentan las Escrituras. Ese Señor y Dios que aún siendo Señor de toda la creación, aún siendo Dios
de toda la creación, llegases a este mundo. Te humillaste, Señor, dejando el trono en el cielo. Y llegaste a este mundo para salvación. Tú llegaste a este mundo, Señor, para salvar nuestras vidas, Padre, de la muerte, del infierno. Y ahora, Señor, queremos seguirte, no por miedo al infierno. No queremos seguirte, Señor, por prevenir el infierno, aunque ese es un resultado. Queremos servirte, queremos obedecerte, queremos seguirte, queremos escuchar tu voz por amor a ti. Queremos devolver, Señor, ese amor que tú tuviste para con nosotros. Que tú nos des más ese amor cada día, Señor. Ese amor que se reflejará en obediencia, que se reflejará en sacrificio de nuestros cuerpos a ti. Ayúdanos, Señor. Sin ti no hay salvación. Fuera de ti hay destrucción. Ayúdanos. Sé tú glorificado en nuestras vidas, Señor. Sé tú glorificado, Señor, a través de tu palabra en los corazones y las vidas de cada persona aquí presente, Señor. Se ha presentado tu palabra, Señor. Ahora confiamos que tú harás el efecto a través de ella para la cual fue enviada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. A Dios, gloria.